Pero ya mami me compartió 3 de ellas, así que vamos a compartir solamente 2. Hermoso lo que hemos estado recibiendo. Creo que estamos siendo como dados vuelta al revés para luego volvernos otra vez al derecho, pero ya más limpios, ¿no? Oliendo rico, oliendo bien, oliendo a Cristo. ¿Sabe? A medida que escuchaba a mamá compartir, ahí sentado, fui como que reordenando en mi mente todo lo que venía después de lo que ella había dicho. Yo voy a compartir acerca de la restauración de la familia, entendiendo que todos aquí somos familia, ¿sí? Somos una familia y Él es el Padre y nosotros somos los hijos. Soy un fiel defensor de que muchos de los conceptos que nosotros manejamos aquí en la tierra, por estar en la tierra, corremos el riesgo de interpretarlos muy terrenalmente, siendo nosotros, usted y yo, celestiales, porque como el celestial, los celestiales, ¿sí o no? Pero por estar en la tierra, corremos ese riesgo, amado mío, precioso, de interpretar terrenalmente muchos de los conceptos que en el cielo se interpretan de manera totalmente diferente. Uno de esos conceptos es Dios, es amor, pero un concepto también que creo que interpretamos mal es el de familia. Hace unos domingos atrás, cuando comencé a meditar en el tema que me correspondía esta mañana compartir con ustedes, pude ver el concepto terrenal de familia. El concepto terrenal de familia, porque por estar en la tierra lo empezamos a ver o a visualizar desde esa perspectiva, compuesto por el esposo, la esposa, los hijos y el resto. Ok, ¿me está entendiendo? Pero Dios me dijo, ese no es el concepto celestial de familia. El concepto celestial de familia, viéndolo desde una perspectiva terrenal, es el Padre. Él es parte de nuestra familia. De hecho, si Él no está siendo parte de nuestra familia, no somos una familia como el cielo lo interpreta, como el cielo lo mira. ¿Sí me está entendiendo? Es el Padre, la esposa, el esposo, los hijos, el resto. Viéndolo desde la perspectiva meramente terrenal, no podemos excluir a Dios del concepto de familia, pero se suele hacer eso. Se suele hacer que se excluye a Dios, porque estamos en la tierra y lo vemos muy, muy terrenalmente. Yo meditaba en cuántas cosas como familias de Dios estamos haciendo como las hace el modelo del mundo o del sistema de familia. Porque yo escucho aún en la iglesia, no en otro lugar, en la iglesia, hablando todavía acerca de divorcios, en la iglesia, hablando de separación, hablando de problemas conyugales. En nuestra oficina suele suceder que escuchamos situaciones que dicen, pero ¿cómo puede haber estado pasando esto? Y nos dimos cuenta que muchas de las cosas en la familia, en el seno familiar, que están aconteciendo en el presente tienen su origen allá atrás, de cosas que no se resolvieron en el momento que debieron haber sido resueltas. ¿Usted me está entendiendo? Sí, porque aún por pequeñas que parezcan esas cosillas que no se resolvieron, llega un momento en que una junto a la otra y junto a la otra se hace una cosa bastante grande que mete al matrimonio, a la familia, en un conflicto que puede desembocar en una crisis. En la iglesia, amado, no en el mundo, en la iglesia. Y eso es sumamente apremiante, que podamos enfocarlo desde la perspectiva correcta para poder hacer algo al respecto, ¿sí? Porque Dios está haciendo, bueno, como lo entendíamos anoche tan preciosamente, y recordaba cuando hace unos años atrás, mientras mi esposa oraba, Dios le hizo una pregunta. Teníamos un carro blanco, me acuerdo, muy bonito el Cressida, extraordinario el carro, muy bonito, que nos había servido mucho, pero ya de repente cada semana y media, cada mes estaba en el taller. Y todos los meses el carro iba al taller. Desde este púlpito una vez mami le soltó una palabra a Pastora Rosy y le dijo, y estaba grabado ahí, porque ¿qué es para el Señor, verdad, Pastora Rosita, darle un carro nuevo, 0 kilómetros, con 3 filas de asiento, donde quepa toda la familia? Y mi esposa dijo, amén. Bueno, eso quedó ahí como gravitando.
Yo estoy seguro que mi esposa lo creyó en su corazón. Pero un día orando, parece que el Señor le dijo a ella: ¿qué preferís? ¿Que te mande a arreglar el carrito viejo, el blanco, que te lo deje bueno, o que te dé un carro nuevo? Obviamente mi esposa dijo: Señor, el carro nuevo, ¿verdad que sí? Se sorprendería de que haya gente que le haya dicho al Señor: arreglame el viejito, Señor. Aquí no, amado, en otro lado, arreglame el carrito viejo. Pero mi esposa fue agresiva y le dijo al Señor: dame un carro nuevo. En eso ella aprendió una lección que me la transmitió a mí de parte del Señor. Muchas veces pretendemos como individuos, y mire que no puede haber una restauración familiar sin una restauración individual. Obviamente no podrá venir una restauración en la iglesia del Señor si las familias no son restauradas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces me dice ella que lo que recibió fue: muchas veces pretendemos que Dios cambie al hombre viejo, que haga algo, que provoque un cambio en el hombre viejo. Pero hasta donde yo entiendo, el Dios en quien he creído y el Padre que me sustenta no quiere cambiar lo viejo, quiere darme siempre algo nuevo. Aleluya. Claro que sí, amado, así es. Muchas veces pretendemos que Dios va a cambiar el hombre viejo, pero Dios no está interesado en cambiar el hombre viejo. Y lo decía anoche el maestro Rebolleda: este es un intercambio de vidas, amado. Yo te doy mi vida a cambio de que tú me des tu vida, porque lo que usted y yo necesitamos es una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. No es: Padre, cámbiame. Padre, no puedo perdonar. Pon en mí el perdonar. ¿Sabe? Hay oraciones de ese tipo, y no es que Dios no escuche, pero si ya lo puse en ti, ya el depósito está allí, ya está allí en el depósito. Lo que tenemos es que caminar sobre esa palabra, sobre esa verdad. Pero la iglesia sigue haciendo oraciones de este tipo: cámbiame, mírame, escúchame, dame más de ti. Yo creo que en el cielo dice el Padre: no, lo que necesito es más de ti. Porque es bien fácil: dame más de mí. Aún los cánticos así dicen, no, dame más de mí, de ti, Señor, lléname más de ti. Y lo que el Padre dice: dame más de ti, entonces tendrás más de mí. Sí me está entendiendo, amado. Entonces, desde esa perspectiva o desde esa plataforma, podemos empezar a visualizar que mucho de lo que manejamos en la familia no está bien, hay que cambiarlo. Porque no está bien, porque no está conforme al diseño. Y quiero partir de esa verdad de que Dios no se equivoca, todo lo hace perfecto. Todo lo que Dios hizo es perfecto, porque Él es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y por cuanto lo que Él hace es perfecto, quiere decir que cuando lo hizo a usted y a mí, nos hizo perfectos. ¡Qué tremendo! Porque no lo vio a usted y a mí, vio a su modelo, a su Cristo, aleluya, en usted y en mí. Entonces Él nos ve desde otra perspectiva. Por tanto, Dios necesita que nos empecemos a ver desde esa perspectiva y no desde la perspectiva meramente terrenal, donde seguimos declarando: es que perfecto solo Dios. Es que que te perdone Dios, porque yo no. No, es que yo te perdono, pero no olvido. Esa hermanita y ese es tan especial, por no decir otra cosa. ¿Sí? Amado, y esa es la condición de la iglesia del Señor. Pero gocémonos y alegrémonos. Estamos en el camino de la restauración de todas las cosas. Aleluya. Y vuelvo y repito, todo lo hizo Dios perfecto desde el principio. O sea que no hay error en lo que Dios hizo. Dios creó un hábitat, una plataforma para establecer ahí lo que habría de ser el eje fundamental de su creación, la familia.
¿Por qué le digo esto? Porque meditando en la palabra me di cuenta que el concepto de familia es eterno por cuanto Él es eterno. Y en el cielo ya había una familia. Podemos verlo desde esta perspectiva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también los ángeles, los arcángeles y querubines son parte de una familia. ¿Sabe por qué quedé meditando en esto? Porque yo descubrí y sentado allí me puse a buscarlo en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Diga conmigo: toda familia, en los cielos y en la tierra. ¿Lo puede ver? ¿Usted que está familias en los cielos? Porque aquí lo dice: de quien toma nombre. ¿De quién toma nombre? Del Cristo. Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con E mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, o sea, en Cristo, seáis plenamente, diga plenamente, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué deduje de lo que estaba leyendo? Que siempre Dios piensa en plenitud, plenamente. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí, nos ve plenos en Él. Sin que nos falte cosa alguna. Y eso es. Esto es parte del reordenamiento que hice ahí sentado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que empezar a vernos como familias que obviamente estamos en un proceso de restauración, pero más bien como familias restauradas. Eso nos va a cambiar un poco nuestra visión. Martín decía algo que es tremendo y en lo cual he meditado durante mucho tiempo. Y es particularmente el punto en el que usted y yo venimos del futuro y vamos al futuro. ¿Qué tiene Satanás en su contra y en la mía? El pasado. El pasado se volvió un lastre tan pesado que nos limita y nos retiene para poder avanzar al llamado, entienda, al futuro. Por cuanto en Dios no hay ni principio ni fin, Él se mueve en ese rango precioso de la eternidad, y Él puso eternidad en usted y en mí. Quiere decir que esto que estamos viviendo en la tierra es parte de la eternidad. Corremos el riesgo, por lo que decía el pastor ayer anoche, Rebolleda, de humanizar el concepto de eternidad. ¿Qué rompe eso en usted y en mí? El ver a Dios, porque Él es eterno. En Él no hay final. Por tanto, usted y yo no vamos al final, vamos siguiendo viviendo en la eternidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Porque usted y yo no nacimos para morir. La religión nos metió en muerte, pero lo que la palabra me enseña, que el Cristo nos metió en vida y en vida eterna. Aleluya.
Usted y yo no nacimos para morir. Desde que usted nace lo están preparando para la muerte, pero desde que usted nace de nuevo, Dios está tratando de cambiar en nosotros esa visión y prepararnos para la vida. Aleluya. Para la vida, porque usted y yo no nacimos para vivir. No morirás, sino que vivirás. Si empezamos a ver desde esa plataforma, desde esa perspectiva, usted y yo nos vamos a empezar a ver distintos, no como sujetos de muerte, sino como agentes de vida. Y cuando usted es un agente de vida, donde usted va, lleva la vida. Donde usted va, lleva la vida. Donde usted va, va la vida. Porque la vida, como decía Martín hace un momento, ya está en usted y en mí. Porque fuimos pasados de muerte a vida, ¿sí o no? Excelente, eso es motivo de gran gozo, hermano. Fuimos traídos de un ámbito de muerte a un ámbito de vida, y eso incluye a la familia. A mí me impacta el punto de que cuando Adán y Eva le echan a perder el diseño al Señor en el huerto, donde todo era perfecto, ya lo hemos hablado una y mil veces, y se salen del diseño, deciden voluntariamente caminar apartados de Dios, como quien le dice a Dios: sabes que no te necesitamos, podemos hacerlo sin ti. Y lo ejecutan, lo empiezan a caminar en esa manera. Dios, la tierra entra en un proceso de corrupción, lo vimos claramente anoche y lo vamos a seguir viendo. Luego Dios decide que va a raer a toda criatura de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque le echaron a perder su creación. Pero meditaba esta madrugada y decía yo: qué tremendo. Dice que Noé halló gracia. Dios buscó y encontró un hombre, y con él a una familia. Diga, una familia. Usted se da cuenta que Dios bien pudo haber raído todo lo existente y volver a formar un muñeco, exactamente lo mismo que había hecho con Adán y Eva. Pero ¿sabe qué? Para repoblar la tierra, Dios tomó una familia. Dios tomó algo que ya estaba establecido. Había pecado, había corrupción, a lo mejor había iniquidad y todo eso, pero Dios decide volver a repoblar la tierra en base a lo que Él ya tenía. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, lo que yo veo es que ¿cómo va a ser Dios para relacionarse? Porque es un tema de relación. El Dios invisible, el Dios eterno, relacionándose con dos criaturas, con dos, un hombre y una mujer que están puestos en un espacio, en un sitio. ¿Cómo se va a relacionar Dios? ¿Cómo hace Dios para poner allí a esos dos elementos fabricados con elementos espirituales, vamos a decirlo, en un ambiente, para que vivan en un ambiente meramente natural? Yo siempre digo que quizá fue fácil para Adán negar a Dios, pecar contra el Señor, y siempre toco el punto de que él no era hijo. No tenía mamá ni papá. ¿Sabe qué esa es la diferencia con Jesús? Jesús tenía mamá y papá. ¿Sí? Tenía mamá. Jesús creció en casa. Jesús creció siendo formado. No sé cómo lo disciplinaban a Jesús. No sé si acaso lo disciplinaban. Pero creció en familia, ¿sí o no? Hay un misterio, amado, míreme por favor. Hay un misterio en crecer en familia. Hay un misterio. ¿Por qué se lo digo? Por esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Este es el apóstol Pablo siempre en el libro de Efesios. Para mí el libro de Efesios es el lugar santísimo de la Biblia. Ahí está todo, hermano. Es increíble, el libro de Efesios es extraordinario. Allí está lo que éramos, lo que somos y lo que seremos después.
a lo que hemos sido llamados usted y yo. Y dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y me salto. Al 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, o sea, estoy comenzando de atrás para adelante por los eventos antes expuestos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó por la iglesia? El Cristo, gloria a Dios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, por Él mismo, porque la palabra es Él mismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, ni cosa que se le parezca, sino que fuese santa y sin mancha. Esas son características. Santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Diga modelo. Diga, Cristo es el modelo. Gloria a Dios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vuelvo a decir modelo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una familia. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué le leí esto? Porque sentado ahí recibí acerca de lo que mamá cerraba con su compartir en la primera hora. Por estar en la tierra, usted y yo corremos el riesgo de empezar a ver terrenalmente el concepto de familia. Lo vuelvo a decir. Pero Dios quiere que nos ubiquemos en una plataforma diferente. Yo quiero decirle algo, amado. Dios no va a hacer en su vida nada que usted no quiera que Él haga. Tenemos que llegar al punto de decirle al Señor: Señor, te necesito. Necesito que provoques un deseo de cambio en mi vida, porque una cosa es que Dios quiera cambiarnos y otra es que usted quiera cambiar. Porque ¿qué hace Dios? Una vez me acuerdo que estaba orando en la torre, en la antigua torre, una madrugada, y yo estaba orando de esta manera: Señor, erróneamente por supuesto, cámbialos, cámbiame, o cambia esto, o cámbiale. Y dice el Señor: yo no puedo cambiarlos si ustedes no quieren cambiar. Qué tremendo eso. Yo aprendí ese día una lección para la eternidad en mi propia vida. Porque ¿qué hace Dios queriendo provocar un cambio en nuestras vidas si nosotros queremos seguir siendo lo mismo? Que queremos seguir siendo los mismos. Martín tocaba un poquito ese punto. Amado,
Vuelvo y digo, Dios no quiere cambiar tu vida, Dios quiere darte su vida a cambio de la tuya. Porque cuando eso pasa, hay un intercambio de genética de vida, entonces estamos propensos a que ya no vamos a hacer las cosas, ya no nos vamos a portar bien porque nos enseñaron y nos dijeron que teníamos que portarnos bien, sino porque la esencia del bien ya está dentro de nosotros. Y eso, aleluya, hace que hagamos las cosas como a Él le agradan, no como a mí. Sí estamos claros con eso. Cuando usted pretende que alguien lo cambie, el maestro, el profesor, la mamá, el papá, el pastor, estamos mal ubicados. Porque yo no lo puedo cambiar a usted. Dios tampoco lo puede cambiar a usted si usted no le permite a Él cambiarlo. ¿Sabe? Yo descubrí que dice la palabra, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la decisión de hacerlo nos corresponde a nosotros. Yo decido, sí, ¿no? Él pone el querer como el hacer, pero la decisión de hacerlo nos toca a nosotros. Él no se impone ni se entromete. Él pone el querer como el hacer. ¿Estamos de acuerdo? Yo recuerdo en el pasado cuando yo estaba solterito, tan guapo como hoy. Y me acuerdo que la mami provocaba una reunión para hombres casados, póngase. Y siempre, eso era como que cada tanto, mami convocaba a los varones casados a una reunión y me mandaba a mí a dirigir la reunión. Y yo decía, pero ¿por qué me manda a mí si yo estoy soltero? ¿Verdad, cielo? Yo te conté. Mami me manda, yo le decía mami en ese tiempo, le decía hermana Emma. Dice, hermana Emma me manda a mí, que no estoy casado, a la reunión de estos casados. Ay, amado, después aprendí por qué. Mire, yo escuchaba ahí cada cosa. Y yo le decía a mami, una vez le digo, mami, ¿por qué me manda a mí allí? Usted solo vaya. Yo iba, pues. Pero ¿sabe qué, amado? Ahí aprendí cómo no se deben hacer las cosas. Yo bendigo a Dios por la vida de mi madre, porque se proyectó hacia el futuro, no vio lo del presente, vio adelante. Yo bendigo a Dios por eso. ¿Sabe, amado? Porque somos muy presentistas. Y lo que lo espera a usted no es el presente, es el futuro. Aleluya. Amén. Y su futuro es Cristo Jesús. Cuando hemos aprendido que restaurar quiere decir volver al modelo original. Y mamá decía muy claramente, Dios no está pensando en Adán y Eva, Dios está pensando en el modelo. Cristo es el modelo. No ha terminado Dios la obra. Pero le tengo noticias. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. La va a terminar. La va a terminar. No quiero meterme en lo que mami ya compartió acerca de Noé y Abraham y todo eso. Había preparado. Descubrí una enseñanza de ella de hace unos años, como cuando todavía mirábamos hacia el sur. Y le digo a Rosy, ya lo tengo, le digo yo. El problema es que ella se me adelantó. Y lo hizo exactamente como yo lo hubiera hecho. Mejor todavía. Amados, y ella mencionaba el punto y yo quiero centrarme un poquito en eso porque esto es importante. En el pasado, el modelo del antiguo pacto es el individuo, obviamente, la familia, la tribu y la nación. Luego ella dice que apareció la iglesia y también la función de la iglesia o el ministerio, ya en el nuevo pacto. Pero creo que aún ese modelo y todo lo que ocurrió en el pasado es sombra y figura de lo que había de venir, porque lo que hoy tenemos es mucho mejor en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el precursor.
¿Qué es un precursor sino uno que abre camino? Donde no había, allí hace camino. En el matrimonio con mi esposa Rosy, no hay, mire, amado, yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo. Mejor escuela no hay. Es una extraordinaria escuela. Desde el punto o desde el instante en que nos casamos, ella venía de ser la reina de su casa y el problema es que yo era el rey de la mía. Y mire usted, dos reyes casados. Pero sabe que todas esas enseñanzas y lo que yo escuchaba en aquellas reuniones en las cuales mamá me mandaba con aquellos hombres casados que tenían serias dificultades, porque vuelvo y digo, el concepto de familia estaba torcido, tergiversado, no estaba correcto, como todavía está. Y eso incluye aún la formación de los hijos, el transmitirles una enseñanza. Y entonces mi esposa comenzó a enseñarme. Y obviamente yo comencé a enseñarle a ella, porque no es que nacimos sabidos, ¿no? Entre que porque ni en el noviazgo no nos conocimos. Yo la empecé a conocer a ella cuando nos casamos. Y ella me comenzó a conocer a mí cuando nos casamos. Porque hasta ese concepto hay que cambiarlo. Usted le pregunta a los muchachos de ahora, ¿y cuándo te casás? Porque ya están de 18, 20 años, ya andan con novia y todo eso. Y no es modelo de Dios, por supuesto. ¿Cuándo te casás? No, es que nos estamos conociendo, dice. Y dije yo, qué engañados están. Qué engañados están. Porque usted conoce a su esposa hasta que se va a vivir con ella. Aleluya. ¿Sí o no? Ahí cuando destapa el tamal se da cuenta si es de cerdo, si es mudo o si es de pollo. En medio, porque cuando usted va a visitarla, cuando es novio o novia, la encuentra bien maquilladita, bien bonita. Pero el primer noche de bodas, cuando se despierta y usted la mira, ¡santo Dios! A mí no me pasó eso, obviamente. A mí no me pasó eso, amado. Ella pues nunca usa maquillaje ni nada de eso, así que no estoy acostumbrado al maquillaje. Pero suele pasar. Lo que le estoy diciendo es cierto, suele pasar. Si no, no me traen mañana, me dice el pastor Pereyó. Mami dijo algo que yo traía ahí escrito y quiero remarcarlo esta mañana. Y que es parte de la restauración a la cual Dios quiere conducirnos, llevarnos. Y es el punto de que solemos confundir las funciones como hijos de Dios. Y Dios quiere dejarnos bien fundamentados en qué me toca hacer a mí como varón, qué le toca hacer a ella como mujer, como hembra, qué me toca hacer a mí como esposo y qué le toca hacer a ella como esposa. Por eso le leía lo que dice el apóstol Pablo, de que todo lo que escribe allí en el libro de Efesios es en función de Cristo y la iglesia, porque el modelo perfecto sigue siendo ese. ¿Sí? No hay amor más grande que uno ponga su vida, y eso fue lo que Él hizo por usted y por mí. Y no le bastó darnos esa enseñanza, sino que se vino a vivir dentro de usted y de dentro mío para enseñarnos mejor y más claramente, y que pudiésemos caminar en esa verdad. Entonces, si Dios no me restaura a mí como individuo, como decía el profeta Martín, no puedo pretender yo que también va a haber una restauración a nivel de mi familia. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las cosas que nosotros practicamos en el presente como familias o como cabezas de casa son cosas en las cuales fuimos impartidos de la vana manera de vivir de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ¿sí o no? Creemos que muchas de esas cosas son buenas. Claro que sí, pero yo aprendí algo en el Señor. Por buenas que sean, si no están apegadas a verdad, hay que cambiarlas. Entonces,
Cuando yo me caso con Rosy, entonces empiezo a ver que muchas de las cosas que le funcionaron a mi papá, y mire que tuve un hogar muy bueno, muy sólido, yo pude aprender con mi padre cómo se trata a una esposa, nunca vi que mi papá le alterara la voz a mi mamá, pero había cosas que había que corregir. Por ejemplo, cuando papá no estaba, andaba en el trabajo, mamá era experta con la chancleta y la agarraba en el aire y mire, y si no decía algo así como, y esto hay que cambiarlo, cuando venga tu papá le voy a decir, ¿sí? Pues no sé si era terrorista, pero ella se escudaba en que papá, porque papá cumple una función, papá trae orden, papá trae seguridad, ¿sí? Cuando papá llega a la casa, llegó papá. Yo me acuerdo cuando mi padre llegaba, todos nos acuadrillábamos, mis 3 hermanas y yo, cero pleitos, todo, llegó papá. Y cuidadito, ¿verdad? Y no era de aquellos que, vieja, tráeme la chancleta. No, papá era excelente. Pero la mami hacía sus peripecias con la chancleta y a base de chancletazos quiso enseñarnos muchas cosas. Yo quiero decirle algo. Todo lo que mi madre trató de enseñarnos a chancletazo limpio, no los aprendí. Pero papá, con el buen consejo, muchos de sus consejos todavía siguen con validez. Yo puedo decir cosas feas de mi padre, pero pesan más las cosas buenas de mi papá porque él me enseñó. Y muchas de las cosas que me enseñó bien. Sin embargo, yo no puedo pretender que por buenas que sean esas cosas, amado mío, precioso, si no están apegadas a la verdad de Dios, tendremos que cambiarlas. Y eso fue lo que nos propusimos con nuestros hijos. Obviamente cometimos muchos errores. Ya yo me salí del libreto. En el sentido de que el matrimonio es una escuela, la familia es una escuela. Pero con Cristo, amado, teniéndolo como el maestro en medio de la familia, vamos a aprender. Porque tenemos maestro que nos enseñe. ¿Sí? ¿Se alegra usted por eso? Usted se sorprendería, y esto es para que nosotros podamos revisar, porque hasta donde yo entiendo, todavía, hermano, nos falta aprender muchas cosas, ¿sí o no? Todavía estamos en el proceso de la perfección, todavía estamos en el camino de la restauración plena de todas las cosas, incluyendo a la familia, ¿sí o no? Cosas como disciplina, por ejemplo, porque, y mamá lo enseñaba en esa enseñanza preciosa de hace unos años atrás, el punto en que yo no puedo pretender implantar o poner disciplina en mi casa si yo no soy disciplinado. ¿Sí? Eso es muy importante, porque muchas veces pretendemos como iglesia, pero Dios va a hacer la obra. Y sí, Dios va a hacer la obra, claro que sí, Dios va a hacer, en su tiempo Dios va a hacer la obra. A algunos se les pasó el tiempo y la obra no se hizo. Necesitamos disponernos en nuestro corazón. ¿A qué nos vamos a disponer? A que Dios haga la obra, ¿sí o no? Porque Dios puede querer hacer la obra y yo no disponerme a que Él lo haga. Y eso es en toda área de nuestra vida, pero particularmente en eso que le menciono, la disciplina. Si yo soy uno que no come en la mesa con mis hijos, sino que voy a ver la televisión con el plato de comida, ellos van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí o no? Y solemos pensar que eso está bien. No, eso no está bien, eso no tiene nada de malo, pastor. Pero muchas de las cosas que para usted no tienen nada de malo, para Dios sí los tiene. Muchas de las cosas que llamamos buenas, Dios las llama malas. Muchas de las cosas que usted y yo podamos pensar que están bien, Dios dice, no está bien, hay que cambiarlo. ¿Sí o no? Y venimos a la iglesia y cantamos coritos, alabanzas, traemos nuestros días. Y eso está excelente. Pero siguen habiendo cosas en nuestro comportamiento no como cristianos, como hijos de Dios, que necesitamos permitirle a Dios que haga una obra restauradora. Y Él lo va a hacer si usted y yo se lo permitimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nunca van a haber iglesias sólidas, fundamentadas en algo fuerte, un fundamento sólido de fe, si en casa las cosas no están bien. De hecho, la palabra dice, no puedo pretender yo ser un ministro en la iglesia si
y pretender administrar las cosas de la iglesia si soy incapaz de administrar mi propia casa? Eso es parte de la restauración. No, porque solemos, ay, no sé, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y a veces pensamos que como Él es Dios bueno, va a venir con la varita mágica, ya está, uy, santa, madura y perfecta. Todo es producto de un proceso. ¿Cuántas cosas en su vida y en la mía necesitan un cambio, aún como ministros del Señor? Muchísimas, comenzando por mí. Pero sabe que haríamos muy bien el permitirle a Dios, desde dentro hacia afuera, poder provocar esa transformación. Honduras se lo merece, ¿sí o no? Honduras se merece que usted y yo nos prestemos a Dios para que Él pueda transformar nuestras vidas conforme al diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nunca tendremos iglesias sólidas si no hay familias sólidas. Y no tendremos una nación fundamentada en verdad, entendiendo verdad, la verdad de Cristo, si la iglesia no está caminando en el diseño del Señor. Porque nosotros solemos decir cosas como que no, si a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Ahora, eso es en la tierra, pero ¿qué dice el cielo? Una vez el apóstol Ronnie vino y nos compartió una enseñanza sobre eso. No sé si algunos se acuerdan. Dice, ¿en qué medida, cuál es el estándar de amor del cielo para que entonces todas las cosas me ayuden a bien? ¿Sí? Porque recitamos, somos tigres para eso. No, si a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo tengo que amar yo a Dios? ¿O cómo espera Dios que yo lo ame para que entonces todas las cosas me ayuden a bien? ¿Sí? Entonces somos bien livianos para interpretar a nuestro favor la palabra. Y quiero decirle que la palabra es a nuestro favor, pero también está en nuestra contra en muchas cosas. Porque Dios quiere transformar, provocar un deseo de transformación en usted y en mí, como esposos, como esposas, como hijos. La restauración de la familia va a redundar en la transformación de mi nación. La nación necesita que se levante una iglesia, pero es más fácil confiar en que un hombre lo va a hacer, o que un grupo de un conglomerado de hombres que no tienen al Señor en sus corazones, que no quieren nada con Dios, lo van a hacer. Eso es incorrecto, porque la llamada a provocar la transformación es la iglesia de Jesucristo. Pero tendremos esa clase, ese nivel de iglesia cuando el nivel de familia esté caminando conforme al diseño de Dios. Y tendremos ese nivel de familia como cuando individuos nos dejemos formar por el Señor. Ya tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, amados, creo que estamos a tiempo de poder tomar esa decisión de permitirle al Señor. Mire, aquí tenía las características de un padre, las características de una madre, las características de ambos juntos, pero tengo todavía varios minutos para poderle compartir algo. Anoté aquí, dice, lo primero que se necesita para que Dios pueda efectuar una restauración de la familia conforme a su diseño es reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Podemos dar por sentado que Dios está en mí. Podemos dar por sentado que camino conforme al Señor, pero ¿qué dice Dios al respecto? Su responsabilidad y la mía, y particularmente aquellos que somos cabezas de hogar, jefes de familia, es revisar cómo están mis actos. ¿Estoy caminando apegado a verdad o no estoy caminando apegado a verdad? Una vez me acuerdo que en la iglesia en San Pedro Sula, Dios me dio una instrucción. Y me acuerdo que en ese tiempo llegó Derby Paz de Catán a la iglesia. Yo tiré la Biblia al suelo porque el Espíritu Santo me dijo, diles que se paren sobre la Biblia. Y entonces vinieron ellos, se pararon sobre la Biblia. Hubo quienes se molestaron y me dijeron que aquello era un sacrilegio, pero como yo sabía quién me lo había ordenado, y era un acto profético para poder hacer algo como diciendo, de aquí en adelante yo voy a caminar sobre la palabra, estoy parado sobre la palabra. Me decía mi esposa el otro día, ahora hay que hacerlo sobre los celulares, porque como todo el mundo tiene los celulares, la palabra, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Nadie lo haría.
Dice lo otro es recibir la revelación de la paternidad de Dios en nosotros. Sin la revelación corremos el riesgo de seguir viendo a Dios como alguien, un alguien, como decía Martín, tan lejano. Mire, el otro día fui a una reunión con unos jóvenes y yo le decía a Pastora Marcia, yo siento que algo hace falta, porque aún en nuestro compartir, en nuestra vida personal, cuando abrimos la boca para hablar de Él, muchas veces presentamos a un Dios tan lejano, pero tan allá, tan lejos, que la gente dice, no, ¿cómo voy a alcanzarlo? No se puede. Pero creo que está tan cerca como dentro de nosotros, ¿sí? Y creo que esa es nuestra labor como hijos de Dios, no solamente en los jóvenes, en usted, en mí. Y mire que aquí habemos más jóvenes que adultos, ¿verdad? Entonces, de que presentemos un Dios alcanzable, un Dios que es capaz y fue capaz de empezar una transformación en mi vida y que también será capaz de comenzarla en el oyente, ¿sí? Corremos el riesgo por falta de conocimiento o de revelación de presentar a un Dios tan lejano que la gente se decide a no hacer el intento porque está muy alto, muy altísimo, muy allá. Pero Dios está ya aquí y ese es el Cristo que debemos de presentar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Para eso necesitamos la revelación de la paternidad. La familia necesita la revelación de la paternidad. Un padre con revelación hará la diferencia. Un padre con revelación sabrá el rol que le toca como un papá que entiende el diseño de Dios. Y eso mismo impartirá a su esposa y eso mismo impartirá a sus hijos. Y hasta donde yo entiendo, falta tanto por hacer en esa línea que si no empezamos hoy, no sé cuándo vamos a terminar. Le estoy hablando a papás, hijos de Dios que están en este lugar. ¿Cuántos papás hay acá? Levante su mano. ¿Y cuántos proyectos de papá hay? Todos. Porque el que no sea papá ahorita no quiere decir que ya no lo sea. Porque en la eternidad de Dios ya todo está escrito. Lo que usted no es hoy, lo va a hacer después. O tal vez ya lo fue en el pasado. Me decía mi hijo Daniel el otro día, papá, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿Y a dónde vamos? A Dios. Ese es nuestro destino. Y ya tenemos modelo para lograrlo. Él es el modelo. Hace unos años atrás estaba haciendo una tarea con Daniel, mi hijo, y tenía serias dificultades para resolver la situación ahí con la tarea. Y yo estaba en otra cosa y él me dijo, papá, ayúdame. Mami no estaba, creo que andaba de viaje. Y Dios mío, sí, andaba de viaje. Y entonces, y me puse ahí con él. ¿Y cuál es el problema? No puedes resolver esto. Está sencillo, le digo. Para mí está sencillo, pero para él no estaba sencillo. Entonces, papá, ¿y cómo hago? Yo no puedo. Y el Espíritu Santo me dijo que mire el modelo. La maestra había colocado en el encabezado de la hoja cómo debía de hacerlo hacia abajo, ¿sí? Ya había un modelo. Y le dije yo así, papi, mire el modelo. Y me dice el Espíritu Santo, eso es lo que yo quiero que hagan para que las cosas se les faciliten. Miren el modelo. Amén. Miren el modelo. Ya tenemos un modelo. Si usted no pierde de vista el modelo, aún en la familia, las cosas se le van a facilitar. No pretendamos que Dios va a venir a cambiar todo de la noche a la mañana. Dios quiere provocar un deseo de cambio en nosotros para entonces Él hacer una obra internamente, desde donde fluya verdaderamente vida. Entonces es imprescindible la revelación de la paternidad de Dios. Bien haríamos en decirle al Señor, yo necesito que te me revele. Y buscar eso, amado. Buscar eso. Sin la revelación de la paternidad de Dios, no va a ser posible. Y otra de las cosas, y con esto ya casi voy cerrando, que es muy necesario, y Dios lo dejó en su palabra, vamos a necesitar mucho en este tiempo, en la restauración de la familia, el espíritu profético de Elías. La palabra dice que en los postreros días, ¿sí? ¿Lo dice?
aparecería el profeta Elías, dice. Estaba hablando de alguien que tenía el espíritu del profeta Elías, que haría volver, dice, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo puedo quedarme limitado, y eso está muy bien, y gloria a Dios por eso, porque es un espíritu, y un espíritu de Dios, provocando que las relaciones interfamiliares sufran una transformación. Pero yo puedo quedarme limitado pretendiendo, amados míos, que ese es el modelo de familia al cual aspiramos, ¿sí? Pero mamá decía algo tan profundo antes de ella terminar. El modelo de familia al cual aspiramos es al modelo en el cual todos nosotros, por causa de la sangre del Cordero, somos hijos de un mismo Padre, con las características de Él. Porque ya no es que mi sangre es tipo A positivo, o la de Martín es O negativo, o la de Rosy es A no, o negativo. No. Es que la sangre de Cristo nos hizo hermanos a usted y a mí, hijos del mismo Padre, miembros de una familia. No conforme quizá al modelo terrenal, pero sí un diseño del Padre al cual usted y yo aspiramos a llegar. Hasta la restauración, dice, de todas las cosas. Y eso es muy importante. Pero tenemos que disponernos a permitirle al Señor. Hasta donde yo entiendo, todavía hay cosas que cambiar en mi relación con mi esposa, en mi relación con nuestros hijos. Y estamos abocados en eso, en permitirle a Dios que nos enseñe. ¿Dónde voy a aprender a ser esposo si no casado con esa mujer tan linda? ¿Y cómo va a aprender a ser ella esposa si no casada con este hombre tan apuesto? Yo me baso en lo que la palabra dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mire que mami decía, yo meditaba en que hermoso en su tiempo es que en ese pedacito de tiempo, ahí aparecí yo, en la tierra, porque ya era allá. Ya éramos, ¿sí o no? Usted me queda viendo raro, pero de algún lugar venimos, hermano, perdóneme. Y cuando vayamos de acá, a algún lugar nos vamos. Y en ese instante aparezco yo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén, pastora Rosy. Excelente. Entonces el interés del Padre es formar en casa verdaderos líderes, gente capacitada, padres excelentes que sean capaces de transmitir a sus hijos un espíritu correcto, gobernados por el cual ellos harán exactamente lo mismo, y estos formados en esa línea harán exactamente lo mismo, y la restauración de todas las cosas se produce. Pero tenemos que empezar. Cuanto más nos tardemos, peor. Necesitamos revisar, empezar por revisar cómo estoy, cómo está mi corazón con respecto a lo que Dios piensa. Porque yo puedo pensar algo de mí y Dios pensar algo totalmente diferente. Para mí yo puedo verme muy bien. Qué tremendo el pastor, qué bárbaro. Y Dios decir, no me gusta todavía, porque la obra no está terminada. Pero bien hacemos en permitirle a Él seguir la obra, porque el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. El espíritu de Elías está activado, amados. Él está volviendo el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y el corazón de todos a Dios, porque Él es el modelo, Él es el Padre. Entonces necesitamos nosotros abocarnos en eso. Yo quiero dejar eso en sus corazones esta casi mediodía. Me quedan 5 minutos, pero quiero darle un tiempo a mami, si acaso ella quisiera agregar algo. Pero es importante, amados, que nosotros nos dispongamos verdaderamente en permitirle a Dios hacer algo y hacerlo ya. Y comenzar por reconocer, Padre, yo te necesito. Muchas de las cosas que estoy haciendo como jefe de familia, en mi casa, como mujer, como esposa, no están bien. Necesito corregirlo y te tengo a ti para lograrlo. Ya tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí o no? Él va a cambiar los caracteres en el sentido de cómo le responde la esposa al esposo o el esposo a la esposa cuando está enojado, porque una cosa es estar contento y otra cuando está enojado, ¿verdad?
Ahí sale lo que somos verdaderamente, pero estamos a tiempo. Bendito sea el Señor. Yo los bendigo con todo mi corazón. Espero que esto les haya puesto en la plataforma correcta para empezar a permitirle a Dios, sabes Dios, sigue tu obra en mi vida. Sé que no está concluida, pero tú lo vas a terminar. Amén, mami. Gloria a Dios, gracias, hijo. Gloria al Señor. Algo que creo yo que se ha degenerado en la familia y que fue aportado en gran manera por Grecia, por el espíritu de Grecia a través de la psicología, es que pareciera que los padres han perdido la autoridad en los hogares y los hijos son los que mandan ahora. O sea, se hace lo que los hijos quieren, lo que los hijos dicen. Y eso fue por la psicología. No hay que dejar al niño que se exprese, hay que dejarlo, que él haga como él quiera. Y eso es contrario a lo que la Escritura nos dice y es contrario al orden de Dios en la familia. Ahora, ¿cómo los padres creyentes de este tiempo, los padres hijos de Dios, van a recuperar esa autoridad? No es a la fuerza. No es queriendo imponerse. La única manera de ejercer autoridad es cuando estamos sometidos a la autoridad suprema del Dios Todopoderoso. Y entonces cuando los padres están sometidos a la autoridad de Dios, no necesitan gritar, no necesitan dar chancletazos, no necesitan subirse a una silla y pegar 3 gritos, no necesitan sacarse la faja, que por cierto, la faja, el cinturón, no es para castigar a los niños. La faja es para sujetarse los pantalones, no es para pegarle a los niños, por favor. Entonces, no necesita hacer nada de eso para que se sepa que la autoridad de Dios reposa sobre usted. Porque cuando usted está sometido a la autoridad de Dios se refleja a través de usted. Y los hijos se van a someter sin que usted tenga que gritar. Los padres que están en ese proceso de restauración, primeramente con Dios y luego entre ellos como matrimonio para que se restaure la familia, van a instruir correctamente a sus hijos, van a enseñarle a sus hijos el temor de Dios y les van a enseñar a que ellos elijan lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a las Escrituras y, como dijo Pastor Remo, apegados a la verdad. Porque yo veo hoy día también padres en mucho temor de que qué es lo que van a ver allá afuera, qué van a aprender allá afuera, cómo van a ser influenciados y quieren casi meterlos en una burbuja para no mandarlos ni a la escuela. Yo conozco personas cristianas que dicen, no, yo les voy a dar homeschooling, escuela en el hogar, porque ni quiera Dios cómo están las escuelas, las cosas que enseñan. Yo le voy a decir algo, los padres de familia que están sometidos a Dios, tienen la verdad de Dios morando dentro de ellos, van a enseñar, van a impartir, van a instruir, van a dar un ejemplo tal a sus hijos, que no van a tener temor de que los hijos vayan al mundo, de que salgan a la universidad, de que anden allá afuera, porque están seguros de lo que ellos les han impartido a sus hijos y que nada los va a mover porque sus hijos saben discernir lo bueno y lo malo. ¿Sabe? Yo bendigo al Señor por lo bueno que Él es y veo a mis hijos, veo sobre todo los que tengo más cerca, los hijos varones, veo cómo ellos han enseñado a sus hijos. Y entonces cuando ellos más pequeños llegaban bueno, siguen llegando, pero digo, cuando llegaban que eran más pequeños, llegaban a casa y ellos decían, ¿puedo ver televisión? Sí, claro que sí. Y ellos tomaban y ellos decían, eso no me edifica, eso no está bien. Y sus padres no estaban allí para estarles diciendo qué debían o qué no debían, pero estaba tan inculcado, tan metido dentro de ellos que aprenden a discernir. Dice que en la Escritura que aún Jesús tuvo una dieta especial hasta que Él supo discernir lo bueno de lo malo. Y eso es lo que nosotros necesitamos impartirle a nuestros hijos, para que ellos tengan la libertad de discernir qué es bueno y qué es malo. Pero no es para que ellos sean la autoridad de la casa. Necesitamos que las familias en el Señor entren en una restauración para recuperar la línea correcta de autoridad. Y la línea correcta de autoridad es todos sometidos al Señor.
todos sometidos al Señor. Y cuando estamos todos sometidos al Señor, nos vamos a someter los unos a los otros en el amor de Dios, en el temor de Dios. No es de que quien manda, no es quien manda en la casa, manda el Señor. Él manda a través de las autoridades establecidas. Los bendigo con todo mi corazón.